Dios te bendiga en esta tarde. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Estamos muy emocionados. No sé si es este micrófono, si agarro otro. Estamos muy emocionados de estar en casa este miércoles. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me ayudes en tu Biblia. Quiero que vayas en tu Biblia al libro de Tito. Tito, si no sabías dónde estaba, te lo cambio. Si no sabes dónde está Tito, por ahí está entre Génesis y Apocalipsis, o por ahí entre los mapas. Entre Génesis y los mapas, ahí está. No, está en el Nuevo Testamento. Estamos estudiando y la manera en la que estudiamos los miércoles es versículo por versículo. ¿Qué quiere decir eso? No nos estamos brincando las partes difíciles, no nos estamos brincando nada, estamos leyendo la palabra de Dios y estamos estudiando y enseñando la palabra de Dios. Acabamos de terminar segunda de Timoteo. Hace unas semanas tuvimos mucho tiempo con muchos grupos y escuchando testimonios también, y creo que es una temporada buena también para aprender de otros y aprender lo que Dios tiene para nosotros. Pero el día de hoy quiero llevarte al libro de Tito en el primer capítulo. Este libro solo tiene 3 capítulos. Es una carta del apóstol Pablo a uno de sus discípulos, a Tito. Y entonces quiero leerte una breve introducción. El libro de Tito es una epístola pastoral. Di conmigo, pastoral. Escrita por el apóstol Pablo a su colaborador y verdadero hijo en la fe, Tito. Eso tú lo encuentras en Tito 1:4. Fue escrita probablemente entre los años 63 al 65 después de Cristo, después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Tito había sido dejado por Pablo en la isla de Creta. Di conmigo, Creta. En la isla de Creta se había quedado ahí Tito con el propósito de que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. La carta contiene instrucciones claras sobre liderazgo en la iglesia, la sana doctrina y el buen testimonio cristiano. Uno de sus temas centrales es la conexión entre la fe, la verdad y las buenas obras. Este breve pero profundo libro exhorta a los creyentes a vivir piadosamente. Di conmigo, piadosamente. Voltea con el que está a tu lado y dile, tienes que vivir piadosamente. Sobre todo en medio de una cultura que está y es muy corrupta, y nos recuerda que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a esperar la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no cierras tus ojos y vamos a orar por un momento? Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias porque podemos venir este miércoles por la tarde a escuchar de tu palabra, a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Enséñanos, háblanos, y que sea tu presencia, que sea tu poder, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra mente, hablando a nuestro corazón y trayendo la convicción que cada uno de los que estamos aquí necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile, qué bueno que estás aquí. Vamos, dile, qué bueno. Voltea con alguien, dile, qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste el día de hoy. Comenzamos con el primer versículo en el capítulo 1 de Tito. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Esto es muy recurrente en el tiempo de Pablo, y cuando él está escribiendo esta carta se escribía de esta manera. Primero se ponía quién la escribía y después se escribía para quién era. Entonces ahí está Pablo, y Pablo pudo haber escogido cualquier otro título. Amén.
Pablo pudo haber escogido cualquier otro título: discípulo del Señor, apóstol de Jesucristo. Hubiera podido decir lo que él hubiera querido ahí. Sin embargo, lo que él escoge poner ahí, que es siervo de Dios. Siervo de Dios es lo primero. Ahora, tú y yo tenemos que vivir nuestra vida como siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No voy a llegar yo hoy presentándome: yo soy el pastor Turi. No, eso no tiene ningún peso. Eso no tiene, sobre todo para la gente que está allá afuera, eso no tiene ninguna validez en sus vidas. Sin embargo, yo soy un siervo de Dios y mis acciones demuestran que yo soy un siervo de Dios. Eso sí trae una cierta validez, eso sí trae un cierto poder para las personas que están allá afuera. Cuando ellos miran tu vida y la manera en la que tú llevas tu vida, tu testimonio, créeme, las personas van a ser alcanzadas. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que él es siervo de Dios. Siervo de Dios. ¿Qué significa ser un siervo de Dios? Es poner a Dios en primer lugar, no importa en dónde estés. Es poner siempre a Dios en primer lugar. Y después de decir siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, no había muchos que podían decir estas palabras. El mismo Jesús se le presentó aun cuando él era Saulo, ¿no es cierto? Se le presentó y le dijo: yo soy el Señor, yo soy a quien tú persigues. Y él tiene este encuentro personal con Jesús, queda ciego por algunos días, después Dios lo comienza a utilizar y cuando vemos que Dios transforma vidas, un gran ejemplo de eso y un gran testimonio es el apóstol Pablo. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Di conmigo, piedad. ¿Por qué crees que él está diciendo piedad en este momento? Él está preparando lo que él está a punto de decirle a Tito. Él está hablando de un ministerio de piedad, ¿ok? Mira, versículo 2: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Versículo 3: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Yo no estoy, decía el apóstol Pablo, yo no estoy aquí porque yo me llamé a mí mismo, sino fui llamado por Dios para llevar las buenas nuevas. Versículo 4: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. ¿A quién estaba dirigida esta carta? ¿A quién? A Tito. A Tito. ¿Quién era Tito? Verdadero hijo en la común fe. Lo mismo, creían lo mismo, es lo que está hablando de esta común fe. Están hablando de la fe en Cristo Jesús. Está hablando de Tito. Tito era un verdadero hijo en la común fe. Tito le era un hermano genuino al apóstol Pablo. Tú puedes encontrar eso en 2 de Corintios 2:13. Tito era compañero y colaborador de Pablo. Eso está en 2 de Corintios 8:23. Tito caminó con el mismo espíritu que Pablo en 2 de Corintios 12:18. Tito caminó en las mismas pisadas de Pablo, en la misma manera de vivir. Ahí mismo en 2 de Corintios 12, Tito era un ejemplo para otros creyentes. Dile a la persona que está ahí a tu lado: tienes que ser un ejemplo para otros creyentes. Vamos, díselo. Tienes que ser ejemplo para otros creyentes. ¿Y por qué esto era tan importante? Si tú has estado aquí con nosotros por algún tiempo los miércoles, tal vez te acuerdas cuando estuve aquí y estuve predicando acerca de si alguno anhela obispado, si alguien quiere servir en el ministerio, si alguien quiere estar al frente de una congregación, al frente como líder, buena obra desea algo bueno en su corazón, es algo bueno, pero hay una serie de requisitos. Bueno, esos requisitos Pablo
ahora se los está escribiendo a Tito. Ahora, Timoteo estaba en Éfeso. Di conmigo, Éfeso. Y de ahí tienes la carta a los Efesios. Pero Timoteo estaba en Éfeso y ahora Tito, ¿en dónde dijimos que se había quedado? En Creta. ¿Okay? Al final va a haber un examen, ¿eh? Y entonces, ahora sí voy a poner atención. Ahora sí me voy a despertar. No, tranquilo. Él estaba en Creta, ¿okay? Una isla con muchas ciudades. Pero esta isla con muchas ciudades ya tenía muchas iglesias en su tiempo. Y no me voy a adelantar. Mira, vamos al versículo 5. Requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé ¿en dónde? ¿En dónde? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Yo sé que tú conoces a muchas personas y me llamaba mucho la atención que temprano la pastora y yo estábamos leyendo esto y estábamos leyendo algunos comentarios y yo sé que tú conoces a ciertas personas para ciertos trabajos. Tienes a tu mecánico de preferencia, tienes a tu electricista de preferencia, tienes al que si te quedas tirado ahí en la calle sabes a quién hablarle, ¿no? Exactamente. ¿Sí o no? Tienes ciertas personas que tú conoces y muchas veces dices, no le voy a hablar a este porque este no conoce de este problema, o no le voy a hablar a este otro porque no. Y me llamaba mucho la atención que decía que Pablo escogió a Tito porque Tito tenía el carácter para enfrentarse ante esta situación. En Éfeso, Timoteo era un pastor joven, un líder joven que era un poco inseguro. Aquí tienes a un Tito que está siendo mandado y dejado ahí en Creta, donde Pablo predicó, donde él anduvo con él, donde estuvieron juntos. ¿Pero para qué? No era para amar a las personas, sí, de una manera, ¿no? Pero no era para otra cosa, era para corregir las deficiencias. ¿Qué estaba pasando en Creta en este momento? La gente estaba diciendo, tú necesitas hacer más. Tú necesitas dar más. Tú necesitas dar y hacer más para alcanzar la salvación. Y echaban por un lado el sacrificio de Jesús en la cruz y ahora estaban predicando de buenas obras y estaban predicando de dar mucho dinero y ahora estaban predicando de circuncidarse y ahora estaban hablando de obras y no de fe. Y entonces el apóstol Pablo le dice, te tienes que quedar aquí porque muchas de las iglesias ya no están predicando la verdad de Jesús, están predicando algo diferente. Ahora eso se tiene que corregir. Y para poder corregir necesitas tener un carácter que viene de parte de Dios. Di conmigo, piedad. ¿Alguna vez has sido corregido sin piedad? A lo mejor por tus papás. Que dice, papá, ten piedad de mí, ya suéltame, ¿no? O alguna vez has sido, tal vez en el trabajo, te han hecho sentir bien mal y sin ninguna piedad te han corregido. Acuérdate que desde el principio el apóstol Pablo está hablando de piedad. Él tenía que ir, tenía que corregir, sí, con toda verdad, con toda gracia y con toda la verdad. ¿Qué significa eso? Muchas veces, y lo he dicho aquí antes, muchas veces nosotros nos encontramos dando pura gracia. ¿No es cierto? Yo te lo digo y te lo confieso, como líder hemos tenido que aprender muchas cosas y muchas de ellas no a la buena, a la mala. Y te das cuenta que pura gracia no funciona. No funciona. Y te das cuenta que pura verdad tampoco funciona. Tienes que tener un balance de gracia y de verdad. La gracia, todo es permisivo, porque cuánta gracia tienes. La verdad, nada es permitido, ¿no es cierto? Y entonces tienes que tener un balance donde tú puedes venir y corregir en gracia y en verdad. Mira, ¿qué tenía que hacer Tito? Tenía que corregir lo deficiente y establecer ancianos. ¿En dónde? En cada ciudad, así como yo
te mandé. Dice, Pablo estuvo en Creta con Tito trabajando. Pablo dejó a Tito lo mejor de lo mejor para que se encargue de un asunto bien fuerte: corregir lo deficiente y establecer. Mira, esta fue la tarea que a Tito le fue encomendada. La iglesia necesitaba orden y liderazgo. A Tito se le ordenó corregir a las iglesias y hacerlo mediante el nombramiento de líderes piadosos. Pero me llamaba mucho la atención y leía esto y de verdad la frase es de un término médico. La frase corregir, di conmigo, corregir. Es de un término médico. Antes se usaba para corregir una extremidad torcida. O sea, que la iglesia y los líderes en ciertos lugares de Creta estaban yéndose por otro rumbo y necesitaban ser regresados y necesitaban ser corregidos. ¿Estás conmigo todavía? Entonces, versículo 6. Líderes piadosos, ¿no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Y dice, el que fuere irreprensible. ¿Qué significa ser irreprensible? Voltea a la persona, con la persona que está a tu lado, y pregúntale, ¿qué significa ser irreprensible? ¿Qué significa ser irreprensible? ¿Significa ser perfecto? No significa. Nadie es perfecto. No estamos aquí porque somos perfectos. Estamos aquí porque hemos dicho sí a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nadie está esperando que tú seas perfecto. Nadie está esperando perfección. Pero sí hay una medida, y esa medida es irreprensible. Que no existe en este momento nadie que pueda entrar por esa puerta y decir, ¿y qué está haciendo el pastor Turi allá si tiene otra esposa en otro lugar? ¿Te imaginas? ¿Y qué está haciendo el pastor Turi ahí enfrente si hace un año le presté dinero y no me ha pagado? Muchas veces nos vamos a las cosas extremas, pero bueno, ¿qué está haciendo él allá arriba si me chocó y allá me dejó solo? ¿No? ¿Qué está haciendo él allá arriba? Bueno, pero tú eres el pastor de tu casa. También tus hijos te están viendo, mis hijos me están viendo. Yo puedo pararme aquí arriba, mi esposa está aquí sentada, mis hijos están en alguna parte por allá en la escuelita o acá atrás, y ellos pueden verme aquí enfrente y no hay algo. Gracias a Dios hemos llevado nuestra vida y hemos tomado decisiones para que no haya nada ni nadie que interrumpa el que nosotros podamos compartir la palabra de Dios libremente. Entonces, ¿qué significa irreprensible? Y no quiero decir, yo soy perfecto. No, para nada. Pero quiero que tengas esta imagen en tu mente. Cuando habla de irreprensible no hay nadie que pueda llegar a decir que tú estás haciendo algo malo. ¿Tiene sentido eso? Es necesario que el obispo sea irreprensible. Bueno, vamos acá, marido de una sola mujer. Y muchas veces en este aspecto la idea es de un hombre de una sola mujer. Por muchos años o en algunos otros lugares se ha dicho, no, es que una vez que te casaste y si te divorciaste, tú ya estás descalificado de volver a participar de ser pastor. Y aquí nos está hablando una sola mujer. ¿Qué quiere? Lo habíamos hablado hace unas semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú le eres fiel a una sola mujer. La mujer con la que tú decidiste casarte, bueno, esa es la mujer con la que tú estás. Ojo, no quiere decir que si no están casados no pueden ser pastores o líderes, pero la realidad es que aquí nos enseña que un hombre casado es ideal para poder liderar en una iglesia. Que tenga, ¿qué dice? Hijos creyentes que no estén acusados de ¿qué? De disolución ni de rebeldía. ¿Qué era lo que estaba pasando en Creta? Era precisamente esto. Había
mucha rebeldía. Y entonces, si tú en tu casa no tenías el control de la situación, si tus hijos eran parte de los que estaban en el otro bando siendo rebeldes en contra de lo que Jesús había enseñado, entonces no eras apto para estar al frente de una congregación. Versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, que dice: no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Es la misma lista. Si te fijas, no cambia. Y si no cambió para ellos en aquel tiempo, no cambia para nosotros el día de hoy tampoco. Lo que está escribiendo el apóstol Pablo en este momento es: tienen que ser hombres de un buen carácter. Y no estamos hablando de un buen carácter, que tiene el carácter bien curada, es bien buena onda, tiene buen carácter. No, el carácter se mide en las decisiones que tú tomas cuando nadie te está viendo. El carácter se mide en las decisiones que tomamos cuando nadie nos está viendo. Cuando nos están viendo es bien fácil portarnos bien, aunque no digas amén. Cuando nadie nos está revisando ni checando es bien fácil portarnos bien, pero el carácter se demuestra precisamente en esos lugares en secreto. ¿Cuántos dicen amén? Mira, dice no soberbio. Básicamente, gente egoísta queda descalificada del liderazgo. Ellos muestran su naturaleza soberbia en arrogancia, testarudez y un orgulloso enfoque personal. No se trata, cuando sirves al Señor, no se trata de tu propia voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Mira, versículo 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y me llamaba mucho la atención esta idea de amante de lo bueno, es sobrio, es justo, dueño de sí mismo. Di conmigo, dueño de sí mismo. ¿Qué significa esto? Dominio propio, ¿no es cierto? Dominio propio, que tú puedas contenerte, que tú puedas mantenerte firme, que no sean cosas externas las que te están influyendo en cómo llevas tu vida, sino que en tu dominio propio, las decisiones que tú ya has tomado, tú puedas estar firme en ellas. Pero retenedor de la palabra fiel, esto significa, primero, que el líder debe estar seguro de la palabra fiel por sí mismo. Cuando trae la palabra de Dios a la gente, debe compartirla con confianza y autoridad, no mezclada con especulaciones teológicas y dudas académicas. Y esto me llamaba mucho la atención, cómo este comentarista hablaba de estas dudas o de estas especulaciones teológicas. Y nosotros estamos llamados a enseñar la palabra de Dios. Tú estás llamado a enseñar la palabra de Dios. Pero recuerdo que hace mucho tiempo nos tocaba escuchar a alguien, y ese alguien llegaba y decía: ¿qué piensan de esto y de esto? ¿Qué piensan de aquello? ¿Qué piensan que la bestia en el Apocalipsis? ¿Qué piensan? Bueno, ahí se las dejo. Y todos así como que, ¿y a qué iba o qué onda? Puras especulaciones, puras dudas. Y nosotros estamos aquí para traer claridad a lo que dice la palabra de Dios, no a traer confusión. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tú tienes una duda, créeme, podemos sentarnos y podemos platicar de eso con todo gusto, pero no estamos llamados aquí a dejar duda en tu mente o en tu corazón. Estamos llamados para traer claridad, no dudas, no especulaciones teológicas ni dudas académicas. Tenemos que estar, ¿qué dice? Fieles a la palabra, reteniendo la palabra fiel. Y esa es la palabra de Dios. Versículo 10. Viene una
una palabra dominguera, ¿no? Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Qué? ¿Alguien había escuchado esta palabra antes? Yo nunca la había escuchado antes. Contumaces. Contumaces. Pregúntale a la persona que está ahí, ¿qué significa eso? ¿Sabes qué significa? Yo desde la última vez que estudiamos Tito no había escuchado esta palabra, pero en sí puedes verlo en la Nueva Versión Internacional. Dice, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. La palabra contumaz indica a alguien que no se someterá ante la autoridad ordenada por Dios. Un rebelde, en pocas palabras. Alguien que dice, ¿y quién dijo que él era pastor? ¿Y quién lo puso? ¿Y por qué tengo que escucharlo yo? ¿Y por qué tengo que seguir su consejo? Esa es una persona rebelde, una persona que no acepta y no se somete. Y entonces contumaz es la forma negativa de la palabra someterse. Es todo lo contrario a someterse. Así que voltea con la persona que está a tu lado y dile, no seas contumaz. Ni siquiera sé si se pronuncia así, ¿ok? Así que tenme paciencia. Pero me llama mucho la atención, aquí está el trabajo difícil. Si tú me preguntas a mí, aquí está el trabajo difícil en el versículo 11. Porque yo creo que esto estaba tomando tiempo, iba a tomar tiempo. ¿Cómo es que conoces a alguien? ¿Cómo conoces a alguien? El domingo entre las 12 y la 1:30 de la tarde no conoces a nadie, créeme. No nos alcanzamos a conocer en ese tiempo. Tenemos que sentarnos a comer juntos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que convivir con los varones, convivir con las damas, convivir con los jóvenes. Ahí es donde nos vamos conociendo. Ahí es donde vamos viendo el carácter que cada uno de nosotros tenemos. Bueno, eso es lo que tuvo que hacer Tito. Tito tuvo que quedarse en Creta y empezar a conocer a los hermanos, empezar a conocer su carácter, empezar a conocer cómo se conducían, empezar a ver su testimonio. Y eso toma tiempo, di conmigo, toma tiempo. Formar el carácter de alguien toma tiempo. Descubrir el carácter de alguien toma tiempo. Para los que estamos casados van a decir amén, ¿no es cierto? Qué bonito carácter tiene mi esposa, mi novia. Y ya cuando nos casamos sacamos el verdadero carácter, aunque no digan amén. No lo estoy diciendo por mi esposa, ¿eh? Mi esposa es perfecta. Mira, a los cuales es preciso tapar la boca. Vamos, lee eso conmigo. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y entonces el trabajo de Tito era literalmente estar revisando qué se estaba enseñando en las iglesias y poder ir y decir, oye, discúlpame, estás mal en esto. Eso no es la enseñanza de los apóstoles. Eso no es lo que el Señor Jesús enseñó. Eso no fue lo que se nos ha enseñado. Se nos habla de que es por fe, no es por obras. Y entonces tenía que ir y remover a los líderes que estaban ahí. Tenía que ganar el debate, número uno. Número dos, tenía que remover a las personas y dejar a un nuevo obispo. Imagínate todo ese trabajo. Nosotros como Ministerios Transformación somos parte de plantar iglesias. Somos parte de plantar iglesias. A lo largo de los últimos 18 años se han plantado 60 iglesias. Estamos a punto de plantar la iglesia número 61, 62 en los próximos meses, y eso es para honra y gloria de Dios.
Pero tenemos que estar revisando, el pastor Daniel tiene que estar revisando que en las iglesias se esté enseñando la palabra de Dios, que sea palabra fiel. Se tiene que estar revisando que la iglesia sea una iglesia que tiene un ministerio piadoso. Y créeme, de los momentos más dolorosos es cuando se ha tenido que ir a remover un pastor. Créeme, es sumamente difícil. Ahora, Tito tenía que hacerlo en toda la isla, en todas las iglesias que no estaban haciendo lo correcto. Esto no implica que ellos deberán ser silenciados por medio de la violencia o la persecución. Se volvió una palabra común para silenciar a una persona haciendo uso de la razón. Ellos iban, debatían, y cuando se daban cuenta que Tito tenía la verdad y el testimonio y el carácter, era donde había ese remover a las personas. Mira, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, ¿qué dice? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Santo Cordero. Alguien de ahí mismo, ¿ok? Y cuando dice un profeta, está hablando de alguien que escribía cosas, no un profeta de Dios. Pero existió una vez un profeta cretense que decía la verdad rotunda a sus compatriotas. Toda esta línea ocurre, de acuerdo a Jerónimo, en las obras de Epimenides, un nativo de Conos en Creta. Él decía estas palabras: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Versículo 13: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y créeme que una de las cosas más difíciles muchas veces es confrontar cuando algo no está del todo bien. Pero tenemos una grande responsabilidad. Tenemos que poder confrontar a nuestros hijos cuando las cosas no están bien. Tenemos que poder confrontar con piedad. Di conmigo, con piedad. Porque es bien fácil confrontar sin piedad. Es bien fácil sacar la espada y rajar leña en cortito, ¿no es cierto? Eso es bien fácil. Pero hacerlo con piedad, haciendo con amor, haciéndolo pensando en el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Te estoy confrontando con la verdad. ¿Por qué? Porque quiero que tu corazón sea sanado por la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero mira, más adelante dice: no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su muerte y su conciencia están corrompidas. Versículo 16: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Sus hechos estaban muy lejos de lo que sus bocas decían. Nuestros hechos tienen que estar a la par. Nuestros hechos tienen que estar a la par de lo que nosotros decimos. Nosotros decimos: soy hijo de Dios. Nosotros decimos: soy amado, soy perdonado. Y muchas veces salimos de aquí y vivimos de una manera que no parece que somos perdonados, que somos restaurados, que somos amados por Dios. Vivimos de una manera diferente y nos hacemos como estos cretenses que eran rebeldes a lo que Dios quería para ellos. No seamos rebeldes. Voltea con la persona que está de tu lado, dile: no seas rebelde. No seas rebelde, vamos, dile: no seas rebelde. Y si tú no estás siendo rebelde, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mantente firme en la decisión que tú has tomado. Pero el día de hoy yo quiero decirte esto, y ahí termina este capítulo de Tito. Es un trabajo bien difícil, pero con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo se puede hacer. Y te puedo pedir que te pongas de pie por un momentito.
Muchas veces estamos más preocupados por las tradiciones, y es a lo que se refiere aquí, fábulas judaicas, a lo que se refiere aquí con mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Muchas veces estamos más preocupados por las tradiciones que había en la iglesia a la que yo iba. Muchas veces estamos más preocupados por una historia que me contaron una vez que por lo que dice realmente la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que preocuparnos no por tradiciones, pero sí por lo que dice la palabra de Dios. Lo que nos manda es muy claro y es lámpara a nuestros pies. ¿Cuántos dicen amén? El día de hoy tú y yo tenemos una responsabilidad muy grande. El día de hoy tenemos una responsabilidad de llevar la verdad a todo lugar que se necesita. Yo no te estoy diciendo ve y peléate y ve y debate. Hay personas que les encanta eso. Hay situaciones que lo ameritan, pero que tus hechos hablen lo mismo que están hablando tus palabras. Y que cuando llegue ese momento de debatir, de enseñar, de compartir, puedan decir: yo creo porque yo he visto su vida transformada. Yo creo porque yo he visto que ella se comporta diferente. Y el día de hoy te voy a pedir que cierres tus ojos por un momentito y vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta carta a Tito, por esta carta donde nos enseña también a tener cuidado de estas personas que están enseñando una doctrina errónea, que están enseñando tradiciones, que están enseñando tal vez mandamientos humanos que nada tienen que ver contigo. Dios Padre, ayúdanos a mantenernos firmes en ti, en lo que tú eres para nosotros, en lo que tú haces por nosotros, pero en lo que nosotros hemos creído. El día de hoy, Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, que puedan mantenerse firmes en la decisión que han tomado de seguirte a ti y solo a ti. Que cuando ellos se encuentren con publicaciones de alguien o videos de otras personas y puedan darse cuenta que eso no es lo que dice la palabra de Dios, puedan orar y puedan ser afirmados en ti. Pero al final del día, Señor, queremos ser como Jesús y queremos ser irreprensibles. Ayúdanos en nuestro carácter, ayúdanos a ser formados aún más a tu imagen y a tu semejanza, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Dios?